El hombre desde siempre ha sentido la necesidad de contar y escuchar historias. El ser humano se engancha a las narraciones porque despiertan en nosotros emociones y sentimientos que nos hacen empatizar con quien las cuenta. En muchas ocasiones, la mejor manera de transmitir datos es insertándolos en una estructura narrativa. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver, ¿sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Esta es una campaña de la revista Libero para atraer a potenciales lectores a través de una serie de relatos con el lema «Si te lo explican con fútbol, lo entiendes». Son un ejemplo del uso de storytelling para comunicar y persuadir. En el espacio de hoy vamos a hablar de datos y relatos, desde el enfoque de la disciplina del storytelling. Para ello contamos con la presencia de Carmen Guardón Anelo, que es lingüista y profesora de la UNED, y también además es la directora de este curso del programa de formación permanente de la UNED, Storytelling, Comunicar y Persuadir con técnicas narrativas. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes, bien hallada. Quiero aprovechar antes de nada para decir que, para mencionar que John O'Keefe ha recibido recientemente el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en el hipocampo y me congratulo de haber trabajado con él en la época en la que yo estaba trabajando en cognición espacial en mi tesis doctoral. Fue la verdad es que una experiencia sumamente inspiradora. Contribuyó a acrecentar todo este interés mío por la conceptualización, por el proceso de la información y va ya por delante mi reconocimiento. Creo que se merece en este espacio un pequeño homenaje. Pues desde aquí le hacemos el reconocimiento. También nos acompaña Francisco Javier Foronda Moritán, que es profesional y formador en el área de la comunicación y también coordinador de este curso de formación permanente. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Lourdes. Muchas gracias por invitarnos otra vez. Datos y relatos. Según ya tuvimos ocasión de comentar en otro programa sobre esta disciplina del storytelling, no siempre un discurso informativo con una perfecta estructura lógica o analítica es la mejor opción para comunicarnos con los demás. ¿Es así, Carmen? Pues efectivamente, Lourdes, ya desde la prehistoria el hombre ha transmitido conocimientos a través de narraciones y relatos. Primero por la vía oral y luego mediante rudimentarias expresiones gráficas o artistas. De hecho, hay muchas hipótesis sobre cómo se desarrolla, a la vez que se desarrolla el arte, las formas de arte, evolucionaba también el lenguaje, la capacidad de expresarse verbalmente. Y posteriormente, desde luego, esto llega al máximo con la escritura y después con la imprenta ya la capacidad de extender estos relatos pues alcanzó su punto más alto hasta que llegaron las TIC, la tecnología, la comunicación, en Internet, en una palabra. En muchas ocasiones la mejor manera de transmitir datos es dándoles una estructura narrativa. Y si pensamos la manera en la que nos comunicamos con los demás día a día, veremos que es así. ¿Podríamos decir entonces que el discurso lógico informativo y el discurso narrativo parten de dos formas distintas de pensar las cosas? Sí, Lourdes. Según el gran psicólogo y pedagogo norteamericano Jerome Bruner,
antiguo catedrático de psicología cognitiva en Harvard, hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, es decir, dos modalidades de pensamiento, la modalidad lógico-científica, que él denomina paradigmática, y la narrativa. Y cada una de ellas nos ofrece unas maneras diferentes de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Funcionan según principios distintos y tienen distintos procedimientos de verificación para comprobar si los estamos utilizando de manera correcta para que sean efectivos. Los dos tipos de pensamiento son útiles para el ser humano y, bueno, cada uno es más conveniente para unos fines, menos para otros. No se trata de excluir ninguno de ellos, sino de utilizar tanto los argumentos como los relatos, y si es posible con la mayor habilidad de la que seamos capaces. Javier Foronda, ¿y qué rasgos caracterizan o distinguen estas dos modalidades de pensamiento? Como ha comentado Carmen, cada modalidad se rige por unos principios funcionales distintos. Y si un argumento debe convencernos por su veracidad, un relato, por el contrario, lo hace por su semejanza con la vida. De la misma manera, la verificación de un argumento la obtendremos mediante procedimientos que lo prueben formal y empíricamente, por demostraciones, vamos. Mientras que en el caso del relato no se busca tanto la verdad como la verosimilitud. Por supuesto, la estructura de una buena formulación de un argumento lógico es muy distinta a la estructura de un relato bien elaborado. Y si bien en el desarrollo de ambos se puede establecer una causalidad, esta causalidad es de un tipo totalmente distinto. Eso no quiere decir que los relatos no deban respetar cierta lógica interna, ya que para conseguir esa verosimilitud tiene que ajustarse a una serie de reglas que le den coherencia. Son reglas distintas, pero son necesarias para darle credibilidad de cara a los receptores de esa narración. ¿Y esto valdría lo mismo para una narración sobre hechos reales que para relatos totalmente ficticios? Sí, por supuesto, Lourdes. Esto tiene mucho que ver con recordando ese pacto que se produce entre el narrador y sus destinatarios, los destinatarios del relato, de la historia, y que se conoce como suspensión de la incredulidad. Según esta, el narrador presenta una serie de situaciones y de personajes, ya sean estos reales o ficticios, que son caracterizados y definidos de una determinada manera. Esta definición será establecida como referente para los acontecimientos que se sucedan en ese relato y que tendrán que ser coherentes con ella. Es decir, tanto si yo estoy contando la historia de una empresa real, como si relato la historia de unos superhéroes de ficción, quiero decir, de contextos absolutamente distintos, estoy obligado a mantener la coherencia en el comportamiento de los protagonistas y en el desarrollo de los acontecimientos según esas definiciones iniciales. Si pretendo que el relato sea verosímil y si pretendo ganar la credibilidad del receptor del relato, esto tiene que ser así. Por ejemplo, aludiendo a los casos que hemos puesto aquí como ejemplo, si afirmo que yo soy una empresa, es decir, si estoy hablando en una comunicación, en un contexto de comunicación corporativa, de una empresa que apuesta por sus empleados, no puedo luego tener la mayor rotación con los contratos y los salarios más bajos del mercado, porque sería contradictorio y a mí me desacreditaría. Digamos, sería una historia que no se sostiene porque hay una contradicción interna absoluta. Y, por ejemplo, también si me presento como un político progresista, no puedo luego implementar políticas conservadoras, aunque luego en algunos casos sí ocurre, pero eso también vemos que la consecuencia es que es un relato fallido, no es creíble y por lo tanto no consigue sus objetivos. Y terminando con el ejemplo que ponía antes, si en mi historia sobre un superhéroe que es inmune a las balas resulta que muere de un balazo, pues tampoco he roto un poco ese pacto, esa coherencia, esa consistencia. Y es que en una palabra, la base de una historia es que tiene que tener sentido y una coherencia interna sólida, porque es sentido precisamente lo que va a dar a una historia a unos hechos determinados. Y de eso va un poco el storytelling. Uh-huh. Sin sentido, como decía antes, el relato pues se desploma.
Efectivamente, y me gustaría, al hilo de lo que comenta Javier, apostillar esto un poquito más. Muchas veces somos muy críticos con las historias que nos cuentan en las películas o en una novela que hemos leído. Decimos, pues es que no es creíble o no me he enterado de mucho. Entonces, esa misma capacidad crítica que tenemos con estas historias que nos llegan a través de la ficción, deberíamos emplearla cuando nosotros mismos contamos cosas, nos presentamos, hablamos de proyectos, porque no olvidemos que tienen una forma narrativa y para nuestro interlocutor estamos contándole una historia, estamos relatando algo. Entonces, si somos capaces de aplicar ese mismo espíritu crítico cuando nos presentamos, cuando hablamos de nosotros mismos, cuando decimos lo que hacemos o lo que pretendemos, probablemente resultemos mucho más creíbles y coherentes a nuestros interlocutores. Estamos hablando de los principios que rigen la formulación de los buenos relatos, pero ¿cuáles son los que estarían en la base de las buenas argumentaciones? La otra modalidad de pensamiento, la que hemos denominado lógico-científica o paradigmática, y que caracteriza a los argumentos, se regiría también por unos principios de coherencia y no contradicción, pero que son ligados a sistemas formales de tipo descriptivo y explicativo, al contrario de los narrativos. Se busca la determinación, en el caso de la modalidad lógico-científica, de las causas generales y su demostración empírica, y se basan en realidades observables e hipótesis sobre esas realidades que luego será necesario demostrar. Los modelos de aquí que tenemos aquí como referencia, pues como podemos imaginar, son pues, los mecanismos de la lógica, la matemática, la ciencia y bueno, la tecnología en general. En esta modalidad, la imaginación y la creatividad se desarrolla de una manera peculiar y permite ver posibles conexiones formales entre distintos elementos que, una vez probadas, darán lugar a teorías sólidas, a análisis precisos y a argumentaciones contundentes. Pero supongo que en la modalidad narrativa esa creatividad tendrá desarrollos muy distintos, ¿no? Efectivamente, Lourdes. En el caso de la modalidad narrativa, la imaginación y la creatividad lo que dará lugar es a buenas historias, relatos interesantes y creíbles que atraparán nuestra atención. Porque los relatos, a diferencia de los argumentos, tratan de las actitudes y los comportamientos humanos y, por supuesto, de sus consecuencias. Los argumentos, por el contrario, tratan de abstracciones, mientras, como decimos, los relatos se ocupan de los sentimientos. Y esta es una de las diferencias más relevantes. Es decir, el trasfondo de un relato es cómo yo vivo determinados hechos. En una argumentación, digamos, me voy a dirigir de una manera más fría a esos hechos. Con lo cual, por eso decíamos, cada discurso tiene su lugar y su ocasión. No podemos utilizar un modelo de presentación narrativa cuando corresponde un análisis lógico, porque no tendría sentido, y viceversa. Los argumentos los podremos comprender y aceptar racionalmente, pero con las historias podemos identificarnos o proyectar nuestras emociones, y eso supone la creación de un vínculo muy fuerte, diferencia de una manera muy sólida y muy nítida de un relato de un argumento. A mí me gustaría aquí elaborar esto y hablar de cómo proyectamos nuestras emociones. Muchas veces nosotros, de manera no consciente, utilizamos diversos recursos para hacer esto de una manera efectiva, y eso a veces separa un buen comunicador de un comunicador mediocre, y bueno, hay personas que lo hacen de manera natural y es una suerte, es un talento, pero también se puede trabajar. Entonces me gustaría hacer referencia a la teoría de los espacios mentales del filósofo y creo recordar que también matemático francés Fauconnier, y él habla como continuamente estamos solapando información de dominios diferentes y las aunamos, pues, bueno, primero porque parece ser que cognitivamente es algo natural en nosotros y se muestra en el lenguaje. Así, por ejemplo, si yo me han curado muy mal una herida y me han hecho mucho daño,
y quiero hacer entender esto a mi interlocutor de una manera muy clara, a lo mejor él no ha tenido ninguna experiencia con ningún cirujano o ha tenido una herida muy aparatosa, pero seguramente a lo mejor sabe lo que es un carnicero. Y pues, yo puedo decir, pues para decir que esta persona, este sanitario era pues muy brusco, que era que me hizo una carnicería en el brazo, por ejemplo. Entonces se activa una serie de datos que todos tenemos asociados al esquema de una carnicería, en la que evidentemente el profesional de la carnicería no corta la carne como si estuviera operando, porque no es necesario, y esto puede dar una idea muy, muy clara a nuestro interlocutor de lo maltratada que me he sentido yo en esa cura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es es cognitivamente bastante natural aunar datos en este caso de un contexto sanitario y de la carnicería para dar expresividad a lo que estoy contando. Porque a primera vista, y aunque también seamos seres racionales, parece que nos sentimos más fácilmente atraídos por los relatos, por las historias. Pues nosotros creemos que sí, porque al fin y al cabo, como comentaba antes Carmen, desde épocas muy remotas el hombre ha dado forma narrativa a su experiencia y a la de los demás, a su entorno, y esas historias han prevalecido porque han demostrado su utilidad para transmitir y compartir conocimientos, ideas, vivencias de todo tipo, etc. Además, una historia bien construida resulta comprensible y nos engancha en su estructura narrativa porque tiene un sentido. De esto que hablábamos antes, de tal manera que se crea el deseo de saber más, de completar la información que nos han dado para así salir de la incertidumbre y conocer las conclusiones o los desenlaces para extraer nuestra propia lectura. Porque las historias que se formulan de una determinada manera, pero en cuanto se comparten, se recrean en la mente de cada persona que las recibe y las interpreta desde sus propias circunstancias. Por eso nos implicamos más en un relato que en una argumentación y es más fácil de que se fije en la memoria un relato que una exposición descriptiva repleta de datos que de alguna manera no tienen esa asociación, ese hilo argumental que tenemos en un relato, y como estamos acostumbrados a experimentar la realidad de forma narrativa, también somos más sensibles a esa forma de comunicar y también recordaremos mejor y reconstruiremos mejor ese relato que una vez oímos, escuchamos, que una exposición analítica que es un aluvión de datos así no tan conexos, digamos. Sí, es verdad que suele ser más fácil recordar una historia que un conjunto de datos. Y de hecho, no sé si habéis visto alguna vez estas personas que memorizan listas muy largas de palabras. Por lo visto, lo que hacen es hilar todas a través de una historia. Sí, es un recurso memotécnico que es muy, muy útil. Te cuesta mucho menos recordar una historia que si introduces unas palabras clave que recordar una serie de términos con una sucesión que no tenga ningún hilo argumental, ¿no? Sí, te iba a decir que al hilo, ya que hemos mencionado a John O'Keefe, cuando yo estaba trabajando con ellos, compartía despacho con uno de los psicólogos de su equipo, Tom Harley, y me comentaba que el cerebro tiene estructura narrativa, o sea que esto parece ser bastante connatural, si se puede usar esa palabra. Y de hecho él me hablaba de los sueños y que cuando aparecen elementos tan raros, porque en los sueños la verdad es que mezclamos elementos totalmente, pues hablamos de imágenes oníricas, de lo más dispares y disparatados. Dice que el cerebro lo que hace es, cuando lo ensambla en el sueño, es dar una estructura narrativa, pues yo que sé, se te ha caído un helado en el jersey y te has acordado de tu bisabuela, porque has visto el retrato de una señora en tal museo. Entonces lo que hace es aunar todo eso. Por eso los resultados de los sueños, cuando nos acordamos, son un poco inquietantes. Sí, de hecho decía el antropólogo norteamericano Michael Weiss que contar y escuchar relatos pone en marcha las regiones del cerebro que procesan el significado y que los seres humanos buscamos constantemente el significado de las cosas porque necesitamos dar sentido al mundo. Por eso recordamos, como decía, con mucha más facilidad algo que tenga un significado para nosotros. Y decía Weiss que la importancia del relato se debe a que el significado surge cuando establecemos conexiones entre fragmentos de información. Y eso es precisamente, como ya también comentábamos, lo que hace
lo que se hace cuando se construye un buen relato. Decía también Michael West que si queremos transmitir ideas e influir en las personas, debemos ser capaces de contar una buena historia. Por eso, también digamos que el storytelling se ha desarrollado en buena parte, en buena medida, en el contexto político, porque obviamente es un contexto en el que llegar y persuadir a tus interlocutores o a tu auditorio es el objetivo principal. Y quería decir que el lenguaje, como en todo, es un chivato de esta importancia para el ser humano, de extraer significado y de generar significado. De hecho, muchas veces decimos esto, pues no significa nada, o ¿qué quieres decir? En fin, el lenguaje está continuamente plagado de términos de este tipo. Ya no significa nada para mí. ¿O qué quieres decir? No quiero decir nada. Todo esto es indicativo de lo importante que el significado es para el ser humano. Y en general, ¿cuáles serían los ingredientes de un buen relato? Bien, es difícil hablar en general porque la tipología de relatos, pues como decíamos, es muy amplia, ¿no? Desde un mito a una novela, pasando por un testimonio personal. Dependería del objetivo que se quiere conseguir, de su finalidad, de la motivación para transmitirlo, comunicarlo. Por supuesto, hay variables que influyen en su elaboración, como el contexto cultural, sus destinatarios, la situación en la que se va a producir o difundir o transmitir, etc. Pero bueno, intentando generalizar y más allá de los relatos que tienen un puro fin estético o literario, es decir, aquí normalmente el storytelling, digamos, es otro enfoque de la narrativa que no es la artística. Entonces, estamos hablando de los relatos que rodean a diario nuestras vidas. Y en esa línea decía el consultor de comunicación Antonio Núñez, cuyo texto titulado Será mejor que lo cuentes es el texto de referencia en nuestro curso de storytelling. Pues bueno, él decía que un buen relato es lúdico, sensorial, emocional, está cargado de sentido, es didáctico, mnemotécnico y favorece la cohesión, la participación e interactividad entre sus destinatarios. O sea, casi nada. Javier, ¿en qué se diferencia entonces el enfoque de los relatos desde vuestro curso de storytelling de un curso de escritura creativa al uso? Pues muy sencillo. Como ya anticipaba antes, la diferencia son sus objetivos. Los cursos literarios de escritura creativa, que están enfocados a entrenar y formar a los participantes como escritores de narrativa literaria, ya sea en cualquiera de sus géneros, un cuento, novela, etcétera. Su objetivo es conseguir obras literarias de calidad desde un punto de vista técnico y artístico, es decir, son un fin en sí mismas. En cambio, la disciplina del storytelling, según se ha desarrollado en las últimas décadas como tal en el entorno anglosajón, que luego ya se ha extendido por todo el mundo con cada vez más fuerza, pues bien, este enfoque del storytelling entiende el uso de las historias con un fin que va más allá de ellas mismas. Es decir, son un medio, no son un fin, como en el caso de la creatividad artística, ya que se trata de concebir, de generar y desarrollar relatos con un objetivo definido, adaptándonos al contexto, a la situación y, sobre todo, a unos destinatarios específicos. Por así decirlo, son historias cuya validez viene dada por estar hechas un poco a medida. Por el contrario, la obra literaria, la obra dramática de ficción, una vez terminada, queda así inalterable ya pues, por los siglos de los siglos. Es un poco la manera de servir a su fin, hacerlo así. Por el contrario, desde la perspectiva del storytelling, un relato desarrollado para ser eficaz en un contexto o con un fin y para un público determinado, seguramente no lo será en otro contexto, con otro fin o hacia otro público diferente. Bueno, por tanto, la disciplina del storytelling lo que pretende es poner en nuestras manos, digamos, la habilidad para implementar estrategias de comunicación que nos ayuden
a conectar con mayor intensidad con nuestros interlocutores o con nuestro público, nuestro auditorio, mediante los relatos. Y esto se consigue apelando a lo emocional y utilizando un lenguaje narrativo más cercano a las personas que el puro discurso racional, ya que, como antes comentábamos, vivimos narrativamente nuestras vidas y así nos representamos en el mundo. Y bueno, de la misma manera que construimos relatos, también podemos desarrollar nuestra capacidad y sensibilidad para extraer el mayor significado de los relatos que nos ofrecen los demás. No es solamente saber crear un relato, transmitirlo, sino saber cómo establecer una mejor comunicación de ese relato para que llegue al otro y cómo el otro me contesta, enriquece mi relato. En fin, hay que tener en cuenta que la información nos llega a menudo, como decía antes, no nos va a llegar de una manera lógica, analítica, pues eso, con un enunciado, una secuencia de datos, sino a través de relatos. Y esto es así, pues bueno, como decía antes, en multitud de contextos que abarcan desde como dije antes, pues la campaña de comunicación de un partido político, a una clase en el aula. De hecho, en el contexto educativo, los relatos, no solamente a los niños, que sobre todo es un poco el referente que más rápido nos puede venir a la mente, o cómo se utilizan los cuentos con un motivo pedagógico, sino también por ejemplo, en el diván de un psicoterapeuta o en la conversación con un amigo, podemos extraer de un relato una cantidad enorme de información, o podemos generar relatos o estimular relatos que nos den información que en un principio nos habían dado. Para terminar este programa me gustaría hacer hincapié en el poder estratégico que tiene a nivel comunicativo los relatos, ya que forman parte de nuestra manera de comprender el mundo, y me gustaría dar una referencia de un libro muy interesante en este sentido de Arthur Koestler, que se llama El arte de la creación, y ahí nos explica cómo nos desarrollamos cognitivamente a la vez que desarrollamos la imaginación, la inventiva, en fin, todo lo que es creatividad. De ahí que tengan este poder estratégico a la hora de comunicar y vamos a tenerlo en cuenta como uno de los recursos que incorporamos a la hora de comunicarnos con los demás. Pues de esta forma invitamos a todas las personas interesadas en este tema del storytelling a participar en este curso del programa de formación permanente de la UNED, que lleva por título Storytelling, comunicar y persuadir con técnicas narrativas, y que dirige nuestra invitada, Carmen Guardón Anelo, que es lingüista y profesora de la UNED, que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lourdes, una vez más. Y que también coordina el profesional y formador del área de la comunicación, Francisco Javier Foronda Moritán, a quien también damos las gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes.